que, bueno, hay ratas, acaban de irse varias ratas. Ahí hay otra, ahí hay otra, unas grandes. Acá alquilan habitaciones para dormir. Todos estos son burdeles, ¿no? Son las fotos que usan en las páginas web o en las entradas de los locales en el momento que hay que elegir chicas, ¿no? Miren, ahí tenemos al templo budista más famoso, más antiguo, más turístico de todo Tokio y casi Japón. Y acá hay un pequeño parque de atracciones, es más, es el primer parque de atracciones de todo Japón, que como parque de atracciones creo que funcionó desde los años 50. Y acá, en una terraza, así random, esto. No sé, tendré que censurar esto. O sea, ¿qué es esto? Ahí lo que dice en el pequeño altar es Burabo Jinja. Jinja es término de santuario, ¿no? Burabo viene de Bura, de brasier, de bra, sostén, bo, de muchacho. O sea que esto que tenemos acá se supone que es un muchacho de sostén. Y no me pregunten qué dice la música porque no entiendo nada. O sea, y en el altar hay una cebolla gigante, de madera, claro. Una moneda de 5 yenes gigante, del cual no entra en la caja de donaciones. Cebollines, que 20. Segundo piso, una sala de reunión. No hay absolutamente nada. Y otro más ahí. Y en la terraza, voilà, ahí está. Acá sí hay atracciones normales para chicos. El lugar es muy chico, será 100 metros cuadrados. Está lindo, pero la verdad que es en su mayoría atracciones para chicos bien chiquitos. Acá por ejemplo está este sumo show de Asakusa, pero al lado tenemos este lugar que se llama Roxa, que es uno de los más antiguos clubes de striptease de Tokio. Bueno, en realidad no sé qué tan antiguo es, pero la cosa es que sé que está hace mucho, porque este lugar incluso salió en una serie que a mí me gustó muchísimo, que la recomendé hace años, que es la serie de El director desnudo de Netflix, en el que actrices de cine adulto a veces por ahí venían y hacían shows en este lugar. Y el lugar sigue ahí, sale 6.000 yenes la entrada, que son unos $40. Las chicas tienen descuento, 1.000 yenes más barato. Y como que tienen como rondas, debe ser que se van repitiendo los shows o algo por el estilo. Esto por ahí uno lo ve algo como súper tradicional y todo eso muy bonito, pero en realidad lo que tenemos acá del lado de la derecha vendría a ser una cortesana antigua. O sea, bueno, que las antiguas cortesanas no solamente estaban para dar servicios para hombres, sino que también como que eran una especie de artistas. Bueno, eran muy buenas en poesía, en conversar. Bueno, tenían muchos pluses, ¿ok? Y este lugar colorido de atrás es un antiguo teatro que está desde hace mucho, no sé cuántos años tampoco, pero es muy popular porque acá es donde nació el personaje de Beat Takeshi, o sea, el actor Takeshi Kitano, que es director de cines de mafia de los 90 y qué sé yo. Bueno, él nació como un actor de comedia, que está, bueno, bien ahí en el centro. Que bueno, él también, hay una película de la historia de él cuando empezó acá, que la película se llama Asakusa Kid. Muy buena película, la recomiendo, está en Netflix, creo que es original de Netflix. Y como dato curioso, para los que conocen a Takeshi Kitano, Beat Takeshi viene porque el tipo de comedia en el que él actuaba se llama Manzai, que vendría a ser como una especie de comedia de dúo, ¿no? Y siempre los dúos estos tienen como un nombre, ¿no? Un nombre muy random. La cosa es que ellos se llamaban Beat no sé cuánto. Por lo tanto, el compañero de él, que no me acuerdo cómo se llama, era Beat Pepe, y él quedó como Beat Takeshi. Este es uno de mis cuadros favoritos de la existencia. Es la famosa Ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai. Básicamente es el cuadro más famoso de todo lo que es el arte de la era Edo antiguo de Japón, y la combinación con Godzilla me gusta. Es que está bueno porque además lo pusieron detrás del billete de 1.000 yenes, que es este, que es el billete que salió el año pasado, que tiene las mismas olas. La verdad que a mí me puso muy contento que pusieran esta obra, porque la verdad que es una obra que a mí personalmente me gusta mucho, que pertenece a una colección que se llama 36 vistas del Monte Fuji,
que lo hizo este artista tan famoso del siglo XIX. Y está bueno porque tiene al monte Fuji como que es el protagonista, pero está pequeño y grande están las olas, que las olas tienen forma de, parece una boca o incluso garra con brazos que se va a comer a los tripulantes del barquito. Pero bueno, en este caso Godzilla ganó y eso está bueno. En el caso de los billetes de 1000 yenes, bueno, porque como les digo, este billete salió hace menos de un año y este es el billete anterior, ¿no? En ambos casos el billete de 1000 yenes son bacteriólogos que aportaron mucho a lo que era la ciencia. Después en el billete de 5000 yenes, que en este caso es una escritora de la era Meiji, o sea de fines del siglo XIX, y esta fue la fundadora de una de las primeras universidades para mujeres. Y el billete de 10.000 yenes, que es el más grande, o sea, son 3 billetes nomás que hay en Japón. Este es el billete más grande de todos, que este fue un filósofo, educador y fundó la Universidad Keio, que es una de las universidades más prestigiadas de Japón. Y este fue, no me acuerdo muy bien, había sido un industrialista o una cosa así como, como que se lo llamó el padre del capitalismo japonés. O sea, fue una persona que aportó mucho a todo lo que era la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es loco, en Japón muy pocas veces se pusieron políticos. Creo que se pusieron de los primer ministros de Japón nomás, que serían de fines del siglo XIX, que uno de ellos había sido samurái y todo. Pero bueno, dato de color. Y a unos 700 metros del centro de Asakusa encontramos este templo que me encanta porque tiene referencias al barrio donde vamos ahora. Esto que ven acá se llama Yoshiwara. Y Yoshiwara es uno de los distritos de entretenimiento adulto más antiguos de Japón y uno de los más grandes también. El hecho es que este barrio, me encanta ver el mapa del barrio porque no se llega a apreciar muy bien, pero todo lo que está alrededor, ven que este es un cuadrado bien hecho, todo lo que está alrededor del barrio es como zanja, como río, o sea, hecho por la gente, porque era una zona en la que había mucha esclavización de cortesanas y la realidad es que era para que no se escaparan. El barrio solamente se podía salir por la entrada que está de este lado, que es el lado norte. Hoy en día hay otra salida del lado sur. La cosa es que esta zanja de alrededor ya no existe. Y miren, esto por ejemplo, yo cuando llegamos a este templo vi y dije, observé bien y esta chica vendría a representar una cortesana y es reconocible porque el obi, como esa especie de moño de los kimonos, en vez de tenerlo atrás, lo tiene adelante, que era muy común de las cortesanas. Y acá casi no se ve nada, pero acá por ejemplo hay dibujos de ukiyo-e, de arte antiguo japonés, en el que son escenas de justamente casas de té o casas de cortesanas. Yo la semana pasada pasé por el museo de Hokusai, el de la ola de Kanagawa, y había visto una obra que decía que era Yoshiwara, ¿no? Como una representación de lo que eran las casas de té, los burdeles de aquel tiempo. Y además que Hokusai, este famoso artista, también hizo mucho lo que es shunga. Shunga es el nombre de lo que sería el ukiyo-e, o sea, el arte de ilustración japonesa, pero erótico. Y el hecho es que, a ver, Hokusai fue una persona que básicamente nació y murió pobre. Era, bueno, como muchos artistas en el mundo, ¿no? Que Japón no tuvo muchos artistas súper reconocidos y muy importantes, pero la mayoría murió pobre. Y él, algo que vendía bien era el arte erótico, ¿no? Miren qué curiosa esta calle, que tiene forma de víbora. Esto yo creo que está conservado desde la antigüedad, digamos, por así decir, porque justamente el camino este lo hacían para que no sea demasiado notorio a dónde iba uno o lo que sucedía dentro de Yoshiwara, que eran todas calles bien rectas, pero me encanta porque acá está la entrada de Yoshiwara y acá hay un parquecito lleno de chicos y un jardín, una guardería de chicos. Esa fusión, esos contrastes, la verdad que a veces son increíbles en Japón. Sí, y ese templo, el templo donde pasamos recién, yo nunca lo conocí, pero sí he venido a este templo
Y hasta donde tengo entendido, más o menos al final de la calle, ahí se supone que era zanja. O sea, no había calle, sino que era como una especie de río, ¿no? Canal. Miren qué bonito. Acá en el santuario este hay un dibujo de algún anime, no sé qué anime será, pero es un personaje que es una cortesana. Tiene el obi adelante. Es más, hasta casi diría que es una oiran. Que las oiran eran como las cortesanas de más alto nivel, las de rango muy alto, que costaban muy caro contratarlas. Eran tan caras y eran tan exclusivas que justamente la gente no podía simplemente ahorrar y pasar una noche con una oirán, sino que ellas podían elegir a los clientes, que eran los de clase más alta. Acá todas tienen el obi, el moño, lo tienen adelante del lado de la panza, por lo tanto hay algunas que no. Pero a ver, esto creo que es una representación de lo que era Yoshiwara, ¿no? Es que, a ver, vamos al caso. Antiguamente artes como el shunga, este arte erótico, era algo bastante popular, no estaba mal visto porque, claro, lo que pasa es que también Japón no tiene ese sentido del pecado como en el cristianismo, del que el sexo es algo impuro o algo por el estilo, sino que siempre se lo vio como algo instintivo y natural. Dibujos de shunga y cosas por el estilo, incluso hasta se daban como regalos de matrimonio y lo compraban tanto hombres como mujeres. Ah, miren, está todo vallado y bueno, la zanja pequeña, ¿no? Que si ven mapas antiguos de la era Edo, de Yoshiwara, van a notar que siempre tiene como azul, ¿no? De río. Esta es la calle principal, la avenida principal de lo que es el centro de Yoshiwara. Y ya estamos dentro del área de Yoshiwara, pero lo primero que encontramos es un edificio de departamentos normales, casitas normales. Que a ver, ahora vamos a meternos más en los callejones y vamos a ver cosas un poco más notorias de lo que identifica lo que es Yoshiwara, ¿no? Bueno, ven, acá ya por ejemplo, ya se puede ver toda la cantidad de carteles que les puedo asegurar y súper garantizar que todos estos son burdeles, ¿no? Que la verdad este es un barrio del cual no paso seguido, no es como Shinjuku y Ikebukuro que tienes como su área de distrito rojo, pero hay como digamos lugares para ir de cita, para ir a comer, beber. Acá como que no, es un barrio 100% únicamente burdeles. Y claro, y si encontrás algo que no sé, eso es algo cotidiano como un supermercado. El resto son viviendas. Y el hecho es que también este barrio no está muy bien conectado. A ver, porque está la costumbre de que en Tokio vos salís de una estación de metro y ya tenés como que lo que identifica ese barrio, ¿no? Todo lo que sea, si es una zona de bares, está a 20 metros de la salida del metro. Pero acá, en cambio, este barrio está como un poco aislado, como que nunca le quisieron dar una muy buena conexión. Y estos señores, por ejemplo, que están en las entradas de los lugares, son las personas que te reciben cuando entras a un local. Le dices, hola, ¿qué tal? Ah, bueno, sí, que pase usted. Y ahí te muestran la foto de las chicas, te dicen los precios y todas esas cosas. Pero eso sí, Yoshiwara tiene por lo menos 100 o más establecimientos de entretenimiento completamente adulto. Y es el segundo más grande de Japón. Para que sepan, no es el más grande de todos, sino que el más grande de todos está en Hokkaido. Que se dice que en Hokkaido hay más de 200 establecimientos. Los de acá se supone que son todos soplans. Es que no lo pone ninguno, ¿no? Es que, es que normalmente barrios... ¿Qué? Ah, mira. Ahí tenés Foreigners Welcomes. Así que bueno, si caminan pueden llegar a ver. Nadie puede asegurar de que sea un lugar de buena calidad, porque que sea el barrio más antiguo de este estilo no quiere decir que sea el mejor, no sé. Y esta calle, por ejemplo, es uno de los bordes del barrio y acá se supone que es uno de esos lugares donde tenían zanja, ¿no? Que bueno, de este lado también hay más local, o sea, está repleto. ¿Qué pasó con este lugar, siendo que era tan antiguo? El lugar existe desde 1650 o antes. Y yo digo, ¿pero qué pasó con este lugar en la Segunda Guerra Mundial? Y además que después de la guerra se abolió la prostitución. En la Segunda Guerra Mundial todo fue bombardeado. O sea, no quedó absolutamente nada, como la mayor parte de Tokio. A ver, súper lógico. Pero muchos de a poco fueron reinstalándose. ¿Y qué pasó cuando se abolió la prostitución en el 56? Bueno,
que ya ahí enseguida empezaron a buscar los huecos legales, ¿no? De decir que eran bares de citas, cafés y cosas por el estilo, ya empezaron a buscar los huecos legales. Así que digamos que el lugar, a excepción de la época de bombardeos, este lugar siempre funcionó. Y ahora me acordé de una anécdota muy buena. Bueno, no sé si vieron la serie Shogun, que ganó muchos premios, producida por Disney, que se basa en la historia de Ieyasu Tokugawa, solo que bueno, le cambiaron el nombre en la serie, pero hay una escena que a mí me gustó mucho y es spoiler del final de la serie. Igual no es un spoiler importante de la historia, sino que hay una escena en la que la gente se está volviendo a Edo, lo que hoy en día conocemos como Tokio. Uy, esa chica con ese bolso de marcas seguramente es una trabajadora de la zona. La cosa es que veías a un grupo de personas, ¿no? Entre ellos estaba una madame que era propietaria de una casa de té, o sea, de casa de cortesanas, diciendo, en un lugar completamente vacío, en un baldío, diciendo, acá me imagino las casas de té, como que decía, acá voy a poner muchas casas de té, casas de compañía y qué sé yo. Y al lado había otra persona, un portugués extranjero, diciendo, oh sí, acá puedo poner una iglesia, no sé qué cosa. Y la gracia es que si sabes un poco de historia japonesa de esa época, sabes que lo más seguro es que sea una forma de decir que eso era el futuro Yoshiwara, porque Yoshiwara se fundó, digamos, una década después de la llegada de esa señora, y el portugués que está con la ilusión de poner una iglesia. Una vez que llegó Tokugawa al poder, en ese tiempo se prohibió el cristianismo y a todos los cristianos los echaron y prohibieron el cristianismo en Japón. O sea, la iglesia nunca se puso. Las casas de burdeles, sí. Las cortesanas quedaron, los monjes no. Y acá, por ejemplo, está lleno de coches que pertenecen a los establecimientos que, justamente como no está bien conectado, te pueden trasladar de la salida del local hasta la estación, o digamos, una distancia corta cercana. Porque sí, acá no hay transporte público, entre comillas. Creo que la estación más cercana está 15 minutos a pie, tampoco es tanto. Muy gracioso porque acá en el medio del barrio hay un lugar que dice Foto Estudio y tiene todas estas sesiones de fotos que, claro, estas son las fotos que usan en las páginas web o en las entradas de los locales en el momento que hay que elegir chicas, ¿no? O sea, normalmente vos cuando querés decir, bueno, quiero ir a un Soplan o algo por el estilo, ves la web y ahí como que ves fotos que además no solamente están bien, como que, o sea, las fotos favorecen mucho a la chica y están muy trucadas. Interesante. Pero me llama mucho la atención porque caminando en el barrio a veces se podía ver no solamente chicas que llegaban en taxi, se bajaban y se nota que iban a trabajar, sino que había otros casos de chicas que están vestidas de forma muy, que se nota que no salen así de casa, pero así como casi pijama, diría, con otro tipo de traje, y se nota que la situación era, bueno, ahora trabajaste en este local, ahora tenés que trasladarte al otro local, voy a ayudarte a llevar tus cosas. Y veía a las chicas acompañadas con staff yendo a otro local. Pero es muy interesante porque podés llegar a ver, acá te podés dar cuenta de qué clases cómo son las chicas que trabajan, ¿no? Que hay de todo tipo. Pero eso sí, la mayor parte de ese cuadrado de lo que era Yoshiwara, hay más casas que establecimientos para adultos. Pero antiguamente todo ese espacio, se dice que aproximadamente el 80% de todos los edificios que estaban dentro del área de Yoshiwara eran todos de lo mismo, digamos. El otro 10-20% se dice que era más que nada lugares para comer o pequeños teatros, pero a ver, todo estaba enfocado para adultos. Y es más, en la zona de Yoshiwara no podían entrar menores, aunque a veces habían algunos que sí eran menores que trabajaban de ahí, ¿no? Limpiar, hacer mandados, o bueno, hay muchas chicas que se dice que de las edades más jóvenes podían llegar a tener 7 años u 8, que eran que eran niñas vendidas por los padres, de muy bajos recursos, de las cuales las chicas aprendían los trabajos de cortesanas y desde los 12 tal vez ya trabajaban como cortesanas. Pero bueno, estamos hablando de siglo XIX para atrás.
volvimos a la avenida principal y acá me doy cuenta que acá es donde estaba la entrada principal de Yoshiwara, porque acá tiene el cartel que dice Fujihara Daimon, Daimon no, Omon, que es gran portal, que acá se supone que es donde estaba la gran entrada. Mira, el señor le está sacando foto a la entrada, como que viene de turismo y sabe a qué viene a buscar. Y además que está la calle esta curvada. Muy interesante lo de la calle curvada, ¿no? Como que querían hacerlo un poco discreto, ¿no? Volviendo al tema de Hokusai, el artista este, que les había dicho que hacía el tema de Shunga, ¿no? El arte este. Y yo en mi casa justamente tengo como en un póster de tela, en una tela que se llama Tenugui, que uno es la ola de Kanagawa con Godzilla, como vimos recién, y en otro está una de las obras Shunga más reconocidas de la historia, que también es de Hokusai. Internacionalmente se la conoce como Sueños de la mujer del pescador. Me gusta porque está eso de mezclar el erotismo con lo que sería tentáculos. Y eso es algo que quedó muy en la cultura pop después, ¿no? Que a ver, no tiene una relación directa a la razón, ¿no? Pero a ver, fue parte de la inspiración de las personas que inventaron los animes eróticos con tentáculos, porque justamente como el cine adulto tenía que estar completamente censurado, incluso dibujo animado como anime, el tema de los tentáculos podría verse como algo sensual, y un tentáculo no es necesario censurar porque no es un miembro. Y nada, esa obra me gusta mucho y la tengo también colgada en la habitación. Y a 10 minutos a pie de Yoshiwara tenemos este parque que, bueno, hay muchas ratas, acaban de irse varias ratas. Ahí hay otra, ahí hay otra, unas grandes. Hermano, pero eso no es una rata, eso es un... ¡Ay, ay! Hermano, quiero más. Pero lleno de ratas. Bueno, acá está la zona de Sanya, que vendría a ser una zona de gente sin hogar, ¿no? Y este es un parque donde muchos vienen como a acampar. Pero bueno, estas lonas azules que ven básicamente son casitas. El baño huele mucho mejor que muchos baños no japoneses que he conocido. Pero ven que acá está como que acampan acá. Acá hacen sus trabajitos de juntar latas y venderlas. Un señor ahí acostado. Igual ya lo he explicado 1.000.000 de veces. Acá los indigentes no son personas peligrosas ni nada por el estilo, no son criminales, simplemente gente que quiere estar en paz, nada más. Pero muchos durmiendo. Hoy seguramente, como el día está fresquito, no la están pasando tan mal, porque la verdad que el verano acá es muy pesado y vivir ahí en el parque debe ser muy, muy, muy duro. Hace 2 años la última vez que vengo por acá, y el barrio por un poquito más lindo. Igual de día suelen salir un poco más los vagabundos, lo que sea, pero me encanta porque se reúnen acá, porque acá hay un centro social. Por lo tanto, es que bueno, lo que pasa es que este barrio también tiene su historia de por qué hay tantos indigentes en esta zona, y es porque antiguamente, estratégicamente, era una zona en la que podía haber muchos trabajos que se pagaban en el día, en cash, en el momento. O sea, había una estación de trenes de carga cerca del puerto, y acá había como muchos trabajos no calificados que lo podía hacer cualquier persona que necesitara un trabajo. Y claro, eso provocó que venga mucha gente de clase muy baja a buscar trabajos que paguen por el día, y al mismo tiempo ponían muchos, lo que ya lo he explicado un montón de veces, pero hace mucho, que en esta zona hay mucho de lo que se llama doyas, ¿no? Que los doyas son básicamente viviendas, bueno, no viviendas, son como pseudo hoteles. Te alquilan apenas una habitación extremadamente pequeña para dormir, ¿no? Hace años pasamos por acá y este era uno de los doyas más raros de todo, que miren, esto es un edificio. Acá alquilan habitaciones para dormir. Y la última vez que vinimos no tenía tantas plantas.
A ver si se puede ver un poquito desde afuera. El pasillo lleno de basura. ¿Quién sabe cuándo? Bueno, la puerta está abierta. Pero bueno, ven por ejemplo acá la noche cuesta 2.500 yenes, lo cual serían unos $15 la noche. Y de acá no tengo idea de cuánto será que cuesta. Hay un coin locker acá. El hecho es que los coin locker tienen sentido en estaciones de trenes, zonas concurridas, cosas por el estilo. Pero en este barrio no. Hay coin lockers en medio de un barrio común y corriente porque justamente hay mucha gente que agarra un trabajo por el día, viene acá, deja sus pertenencias, se va a trabajar, vuelve y vuelve a recoger sus pertenencias y, quién sabe, dormir en la calle o buscarse un techo, ya que como cobró en el día, alquilar alguno de estos doyas. Pero es muy curioso porque es algo que conserva esa identidad laboral de la época, estos coin lockers. Eso parece una estupidez, pero sí, me hizo pensar un poquito los lockers. Pero está lleno de doyas. Todo esto que tienen los precios 2.000 y pico de yenes, que algunos dicen que si tiene aire acondicionado, que si tiene televisión. Hasta donde yo sé, es el único barrio en Tokio en el que hay mucha concentración de doyas, ¿no? De estos. Miren, eso que está ahí chiquitito vendría a ser como una especie de puesto de policía. Pero el de este barrio es bastante grande, tiene 4 pisos y es algo poco normal, porque claro, se detenía gente muy seguido en este barrio. Muchas manifestaciones de gremios, de sindicatos o pseudo sindicatos. Miren, acá por ejemplo, el centro cristiano, que se instalaron para ayudar a la gente de bajos recursos de esta zona. Nunca lo había abierto este lugar. Y ya lo he mencionado mucho antes, pero acá antiguamente esta calle era techada, que en Japón hay muchas calles céntricas que son techadas y claro, como se instalaban muchos homeless en esta zona, lo sacaron, porque claro, como había techo, era refugio para dormir y lo sacaron porque querían que los indigentes se esparcieran un poco. Pero miren que hay casas, edificios muy viejos, pero hay edificios muy nuevos, o sea, el barrio la verdad que está cambiando muchísimo. Cada vez que vengo, la primera vez que habré venido, a la anterior había cambiado mucho y ahora la verdad que muy diferente. Siguen quedando algunos edificios viejos, pero como de a poco los van cambiando. Y la verdad que se está volviendo un barrio bastante bonito. A ver, que vieron las diferencias de contrastes que hay en todo lo que recorremos hoy, pero empezamos a grabar hace 1 hora y media como mucho y hay contrastes muy diferentes y la verdad que se me hizo interesante este video. Nos vemos en la próxima. Joe, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.